Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este pleno. Señor secretario, pasamos al primer punto. Primer punto, dación de cuenta, informe trimestral sobre morosidad, de acuerdo con la Ley 15/2010 de 5 de junio y sobre periodos medios de pago, de acuerdo con el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, primer trimestre de 2019. Este punto lleva debate, pero no lleva votación. Simplemente dación de cuenta. Señor Estrada. Buenos días. En virtud de lo establecido en la Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad. Con carácter previo al pleno, quiero manifestar algo que no iba, antes de empezar. Lo tenía que haber comentado antes porque hemos empezado el número 1, pero bueno, no hay ningún problema. Si no, espero a mi primera intervención. No hay ningún problema. El pleno está ilegalmente convocado, tal y como se manifestó en la convocatoria de las comisiones informativas, porque no se ha guardado la antelación que expresa la ley y en la interpretación dada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que requiere que haya, como dice la Ley de Base de Régimen Local y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las entidades locales, 2 días hábiles de antelación desde la convocatoria hasta la celebración de las comisiones informativas previas al pleno. Por tanto, los asuntos de este pleno no han sido debidamente informados en tiempo y forma al no haberse convocado esas comisiones informativas en tiempo y forma. Por tanto, y en virtud de la interpretación que viene dando la jurisprudencia, todos los acuerdos que se adopten en este pleno son nulos de pleno derecho, lo cual queremos hacer constancia con independencia de la participación nuestra en este pleno. El señor secretario tiene la palabra. Buenos días. Previendo esta intervención, he elaborado un informe que ayer llevé a la comisión informativa, en la cual estuvieron ausentes tanto el Grupo Municipal Unidos por Pontembría como Izquierda Unida. Paso a dar lectura del informe y está a su disposición para que después del pleno me pidan una copia todos los miembros de la corporación. Consideraciones. Primera, en el asunto a que se refiere el presente informe hay que estar a lo dispuesto en el capítulo 7º, artículos 41, 43 y 55 del ROD del Ayuntamiento de Pontembría y en el 46.2b de la Ley 7/85 de 5 de abril, reguladora de las bases de régimen local, estableciéndose un solapamiento del plazo para convocar un pleno y una comisión informativa relacionada con el mismo. Segunda, el plazo de convocatoria que se establece en el artículo 134 del ROF está indicado para la celebración de comisiones informativas autónomas e independientes, esto es, para aquellas no relacionadas con la celebración del órgano asambleario municipal pleno, como es el caso, por ejemplo, de una comisión que se trajo para la zona ahora a propuesta del Grupo Unidos por Pontembría o otras, por ejemplo, que se hacen como la cuenta general que se lleva a una comisión informativa especial que es de cuentas. Tercera, la documentación íntegra relacionada con los asuntos del pleno a celebrar en sesión extraordinaria el próximo día 14 de mayo de 2019 estaba a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo instante en que se firma el decreto de la convocatoria del referido pleno, esto es, desde las 9:35 horas del día 9 de mayo de 2019. Cuarta, se dejan citadas las siguientes sentencias del Tribunal Supremo: 23 de noviembre del 90, 21 de noviembre del 96, 26 de noviembre del 97, 3 de mayo de 2002 y 25 de octubre de 2002, así como la jurisprudencia que se cita en las mismas. Quinta, en base a cuanto antecede, se considera que la meritada convocatoria se ha efectuado en tiempo y forma. Y lo firmo yo como secretario del Ayuntamiento de Pontembría, informe que está a su disposición. Nada más y muchas gracias. Volvemos a reanudar el pleno en el primer punto. Tiene la palabra, señor Estrada. Buenos días de nuevo. En virtud de lo establecido en la Ley 15/2010 de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad, remitimos al Pleno este informe que hace referencia al primer trimestre de 2019. De la misma manera, también es informado el Ministerio. En dicho informe se detalla la relación de obligaciones que tiene este ayuntamiento, en la cual se especifica el número y cuantía de las obligaciones pendientes en las que esté incumpliendo el plazo. Según los cálculos previstos en la Ley 15/2010, los pagos realizados en el primer trimestre de 2019 ascienden a 2.106.603,99 euros. Por otro lado, las facturas reconocidas pendientes de pago suman un total de 4.261.000
845,31 euros. El periodo medio de pago se sitúa en 160 días. Aunque el avance del primer trimestre de 2019 ha sido un avance, pero ha sido un pelín más tímido que el trimestre anterior, donde conseguimos recortar 34 días del periodo medio de pago, seguimos restando días, en este caso 4, pasamos de 164 a 160. A este dato, como ya he dicho en otras ocasiones, con el que no estamos contentos y con el que seguimos luchando. En definitiva, estos datos deben entenderse en el contexto de avance hacia la recuperación económica que ya hemos iniciado y en el que el Ayuntamiento camina con paso firme y decidido, mejorando paulatinamente todos los parámetros, por lo que poco a poco iremos viendo más y mejores resultados. Muchas gracias. Señor Gallego. Sí, buenos días. Bueno, este punto que se reproduce periódicamente en este pleno y por consiguiente, pues básicamente nuestro posicionamiento sigue siendo el mismo. Tal y como hemos dicho en anteriores ocasiones, que bueno, los ayuntamientos tienen esta obligación de presentar este informe y enviarlo al Ministerio. Nuestra posición sigue siendo no estar de acuerdo con las leyes derivadas de la modificación del artículo 135 de la Constitución, pactados en su momento por Partido Popular y PSOE, entre otras cosas, porque limita la soberanía y la capacidad política que podamos ejercer desde el Ayuntamiento para nuestros vecinos. Aún así, los gobiernos que sí estuvieron a favor no cumplen con los plazos legales establecidos, que no generan intereses de demora de momento, y los perjudicados siguen siendo los proveedores de este Ayuntamiento, en su mayoría de ámbito local, los cercanos, que sufren ese retraso, esa demora en los pagos y en la actividad de sus empresas. Y los datos son los que se han dicho, lo que tarda el Ayuntamiento en pagar de media, el periodo medio de pago para este trimestre está en 160 días, algo más de 5 meses, y las pagadas se van a 188 días y las pendientes de pago a 144. Del montante total de pagos realizados, los más de 2,1 millones de euros, el 30% es el que se hace dentro del plazo legalmente establecido, quedando algo más de 1,4 millones de euros fuera del plazo legalmente establecido. Y del total de facturas pendientes de pago, 4,2 millones de euros, cerca de 3 millones se sitúan ya fuera del plazo legal. No es más que un síntoma, como hemos dicho muchas veces, de los problemas de tesorería, como consecuencia de la gestión llevada a cabo durante años por los gobiernos municipales y que no terminan ni terminarán de resolverse, a la vista está, con medidas austericidas impuestas desde el Gobierno, que en tantas ocasiones hemos dicho, ¿no? Y que desde nuestro punto de vista solo se resolverán con un reparto más justo de los ingresos del Estado en su conjunto, cuestión esta que viene siendo una reclamación histórica desde Izquierda Unida. Como hemos dicho en otras ocasiones también, ante los problemas de tesorería, más allá de la buena intencionalidad que siempre se muestra por parte del equipo de Gobierno, hemos insistido, y lo volvemos a hacer una vez más, en lo oportuno de una elaboración de una propuesta con medidas o directrices concretas que se marquen desde tesorería o intervención para mejorar estas cifras y poder así evaluarlas con posterioridad y ver el resultado de las mismas, cosas que no hemos podido ni ver ni comprobar a lo largo de esta legislatura. Nada más, muchas gracias. Señora Gallar. Buenos días a todos. En primer lugar, excusar la ausencia de mi compañero Emilio por motivos de trabajo. Vamos a ver, si comparamos este primer trimestre de morosidad de 2019 con el último del 2018, vemos que ha disminuido la cantidad pendiente de pago, en algo más de 84.000 euros, pero también han disminuido los pagos realizados en algo más de 660.000 euros, es decir, se ha pagado 660.000 euros menos que se pagó en el último trimestre de 2018 y el periodo medio de pago también ha bajado en 4 días, ya estamos a 160 euros y esto es una buena noticia porque si lo comparamos con el primer trimestre de 2018, el periodo medio de pago era 186 días y ya estamos a 164. De todas maneras, hay que hacer un mayor esfuerzo económico para reducir en mayor cuantía la cantidad pendiente de pago, porque como acaba de decir, es dinero que debe el Ayuntamiento en factura, es dinero sobre todo de pequeños y medianos empresarios y ellos no tienen que sufrir o deben de sufrir lo menos posible la situación económica de este Ayuntamiento. Señor Hernández Cansino. Las cifras que arrojan el
los datos de morosidad del Ayuntamiento, con independencia de si han bajado un poco o no, básicamente es testimonial, igual que el periodo medio de pago, lo que viene a demostrar una situación inaceptable. De hecho, hay una circunstancia que el contador se puso a cero, o sea, se puso prácticamente a cero en cuanto a las facturas pendientes cuando se hizo un ingreso extraordinario por parte de GIASA, y poco tiempo después pues nos hemos vuelto a situar de aquellos 6 millones de euros prácticamente que teníamos, que después de los ingresos que se hizo por parte de GIASA prácticamente nos pusimos a cero, pues otra vez estamos en más de 4 millones de euros de morosidad de facturas que están pendientes de cobro por parte de proveedores y sobre todo pequeños y medianos empresarios. Por tanto, esa situación, aun cuando tímidamente parece que este trimestre ha bajado, la realidad es que es una situación insostenible y que quien la padece realmente son pequeños, medianos empresarios y, por ende, afecta a la creación y el mantenimiento del empleo. Por lo tanto, entendemos que son unos números inaceptables y que requieren un esfuerzo económico mayor y de mayor pago a proveedores de este ayuntamiento. Por lo demás, pues habría que hacer esfuerzos, desde luego, en la próxima legislatura para que estas cifras bajaran, porque está claro que el Ayuntamiento de Punta Umbría es una de las principales, si no la principal, bueno, no es la principal, pero una de las principales empresas, por decirlo de alguna manera, de este municipio, de los que depende muchísima gente, y si debe más de 4 millones de euros en facturas, eso lo va a padecer pues prácticamente toda la población. Señor Estrada. Yo, bueno, básicamente recoger un poquito las impresiones de los diferentes grupos, decir que el pago a proveedores es fundamental, evidentemente es fundamental y es muy importante mejorarlo, por eso estamos en esa línea de ir mejorándolo. Vamos dando pasitos hacia ello, que hace 6 meses las facturas pendientes de pago llegaban a 5 millones de euros, ahora mismo estamos en 4.200.000 euros, hemos recortado en 6 meses 800.000 euros en ese aspecto, hemos recortado cerca de 40 días en el periodo medio de pago y que realmente se está haciendo un trabajo bastante bueno en el área económica para llegar a resultados mejores que los que hemos tenido en tiempos pasados. Gracias, nada más. Señor Gallego, señora Gallardo, señor Cansino. Pues pasamos al siguiente punto, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. No es aprobación, ¿de acuerdo? Lo dije antes. Es agrupación de préstamos formalizados con los compartimentos de FEL, acuerdo de CDGAE de 14 de marzo de 2019. Señor Estrada. Bueno, el 21 de marzo se nos traslada un extracto del acuerdo adoptado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se aprueban medidas de apoyo a las entidades locales mediante la modificación de las condiciones financieras en los casos de aplicación de retenciones de la participación en tributos del Estado y en los préstamos formalizados por ayuntamientos en situación de riesgo financiero con el Fondo de Financiación a Entidades Locales. En dicho extracto se detallan 5 medidas, de las cuales nos afecta la tercera, consistente en la agrupación en una operación de todos los préstamos formalizados, modificando las condiciones financieras en los términos recogidos en ese acuerdo y que se especifican más adelante. Un mes más tarde, en fecha 22 de abril, se nos traslada una nota aclaratoria respecto a dicho acuerdo, en la que se indica que se trata de una medida de carácter obligatorio, que se aplicará de oficio, cuya aplicación requiere que cada entidad local adopte un acuerdo de aprobación de la operación de agrupación por el órgano competente, con arreglo al artículo 52 del texto regulador de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. Aterrizando este acuerdo a la entidad municipal, los préstamos a que afecta esta medida son los que paso a detallar. Un total de 12 operaciones concertadas en el año 2012 que ascienden a un total de 13.979.864,59 euros, minoradas después a 13.964.290,36 euros. Una operación facultada por el Real Decreto Ley 17/2014
para cancelar retenciones en la PIE por 1.352.804,30 euros. Una operación con cargo al Fondo de Ordenación de 2017 y que permitió sufragar la carga financiera para dicho ejercicio de los 12 préstamos concertados en el mecanismo de financiación de pago a proveedores por una cuantía de 2.145.737,91 euros. Y por último, una operación también con cargo a ese mismo Fondo de Ordenación de igual característica que el anterior, pero imputable a 2018, relativas a las cuotas de ese año por 2.128.511,74 euros. Me voy a saltar las características que tiene porque no me va a dar tiempo, señora alcaldesa, a detallar todas las características de dicho préstamo. Y por todo ello, pues, remitimos al Pleno, traemos al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo, que no es otra que la formalización de la operación que resulte de la agrupación de los préstamos formalizados hasta el 31 de diciembre de 2018, con los distintos compartimentos del Fondo de Financiación a las entidades locales, con las condiciones que calcule el ICO, aplicando en las que ha fijado el acuerdo de la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos. Y entendemos nosotros como prioridad, pues no las tenemos todas con nosotros. Entonces, en un sentido, no nos vamos a oponer a la aprobación, puesto que es de carácter obligatorio y, digamos, pertinente, pero tampoco queremos dar nuestro total apoyo porque tampoco sabemos qué va a deparar en un futuro esas medidas que dice el informe de intervención que habrá que adoptar junto con el plan de ajuste para garantizar el pago de las cuotas. Por lo tanto, ni una cosa ni la otra nos vamos a abstener en la votación. Muchas gracias. Señora Gallardo. Bueno, para no alargarlo, como ya bien se ha dicho, este expediente es una medida obligatoria que ha establecido el Gobierno para reunificar o refundir en un solo préstamo ICO todos los préstamos para el pago a proveedores solicitados o formalizados por este Ayuntamiento hasta 2018, que son, como ya se han dicho, son 15. La cuantía del préstamo es la suma que depare todos los préstamos ICO del Ayuntamiento. No se alarga el plazo de vencimiento. El plazo de vencimiento será hasta el plazo de vencimiento del último préstamo ICO solicitado. Se establecen 2 años de carencia, 2 años no se pague, después ya establecerán la cuota. El interés sí va a ser más pequeño porque se va a fijar, según nos dicen en el expediente, el interés del último préstamo ICO formalizado por el Ayuntamiento, que puede ser un 0,80 si es el de 2018 o 0,50 si es el que hemos solicitado en el 2019, con lo cual el interés baja porque los 12 primeros préstamos tenemos un interés de un 1,31%, con lo cual va a ser beneficioso financieramente para el Ayuntamiento. Pero sobre todo eso, resaltar el carácter que tiene obligatorio, si lo hacen de oficio, a nosotros nos piden solamente que lo aprobemos por pleno, pero yo creo que será por cuestiones de competencia, pero es de oficio, y todas las condiciones las pone el ICO. Por tanto, al tener un carácter obligatorio hay que acogerse a esta medida sí o sí, no tenemos otra. Hombre, lo que nos extraña la atención que el señor Gallego haya hablado en el punto anterior de que hay que pagar a los pequeños y medianos empresarios, hay que pagar a proveedores, y ahora se niega se abstenga en este punto que está dirigido al pago de los proveedores. Pero vamos, nosotros vamos a votar que sí. Señor Hernández Cantero. En primer lugar, dada la nulidad de este pleno, coherentemente para la impugnación del mismo, que va a ser efectivo en reposición, ya lo anunciamos, pues nuestro voto va a ser, en primer lugar, por ese motivo, negativo. Pero, aparte, también, y entrando en el fondo de la cuestión, son, según he ido sumando de cabeza, pues prácticamente 21 millones de euros de deuda financiera. Según ha ido narrando, 21 millones de euros que debemos a los bancos en distintas operaciones. La primera, de prácticamente 14 millones de euros, porque en los 4 primeros años de gobierno socialista no se pagó una sola factura a proveedores. De 2007 a 2011 no se pagó una sola factura a proveedores. Se gastó muy por encima de lo que se ingresaba y se creó una deuda de 14 millones que, añadida a aquel préstamo que se pidió para hacer cosas tan geniales, cosas tan exitosas como el edificio Galeón, aquellos 10 millones de euros,
Pues resulta que nos metieron en una situación financiera que seguimos padeciendo. Porque luego los enjuagues, las patadas hacia adelante, los 2 millones del año pasado, los 2 millones de este año, para intentar echar hacia adelante lo que es el plazo de amortización, para intentar tener un poco de más liquidez, no es más que llover sobre mojado, sobre una mala gestión que nos ha llevado a tener, como digo, 21 millones de euros de deuda con los bancos, que tenemos que pagar. Y no tiene que pagar solamente la corporación que lo ha generado, que ha endeudado a corporaciones y corporaciones y corporaciones. Nosotros hemos estado siempre en contra de este tipo de préstamos desde el primero, desde aquel préstamo para inversiones, para hacer el edificio Galeón, entre otras cuestiones, como otros préstamos que se han acordado aquí y que nos están lastrando y que lastran la gestión municipal. Por tanto, todo lo relacionado con esos préstamos va a contar siempre con el voto negativo de este grupo. Y por eso mismo, y por el motivo inicial que hemos manifestado, pues vamos a votar en contra. Señor Estrada. Bueno, cada portavoz ha ido explicando un poquito más, desgranando un poquito más en qué consiste esta operación. Es una agrupación de préstamos. Nosotros partimos con 15 préstamos. Supongo que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, lo que ha intentado es simplificar todos los miles y miles de créditos que tienen todos los ayuntamientos de España y decir, me quedo con un préstamo en cada ayuntamiento. De eso se trata. Eso es lo que ha intentado hacer el Ministerio. La medida nos viene como una medida obligada y en ese caso, pues así es como hay que ejecutarla. Por una cuestión competencial, como ha dicho la portavoz del Partido Popular, Amelia Gallardo, tiene que venir a este pleno porque supera el 10% de la cuantía del presupuesto nuestro, tiene que venir a pleno y entonces, en ese sentido, por eso viene aquí este punto. Pero ya digo que es una medida obligatoria del Ministerio, entonces el debate huelga un poquito en ese aspecto. Decir que bueno, que los préstamos a los que el Fondo de Ordenación al que nos hemos estado sometiendo, en responsabilidad lo habría pedido cualquier persona que hubiera estado gobernando. Usted lo habría pedido seguro. Seguro. Porque no hubiera querido cerrar las puertas del ayuntamiento, evidentemente. Y son unos préstamos que nos han permitido ir avanzando, ir progresando e ir mejorando en la economía municipal, como los datos están arrojando. O sea, los datos dicen que hemos acertado con la política económica en estos últimos años, donde se ha ido minorando la deuda y todos los parámetros económicos han ido mejorando. Entonces, esas dos últimas operaciones han permitido mejorar los parámetros económicos. Estamos mejorando. Entonces, por lo tanto, no se puede ver lo contrario. Gracias. Señor Gallego. Señora Gallardo. Señor Hernández Cansino. Señor Gallego, es obligatorio que tengamos que traer este punto. Y bueno, yo desde aquí quería felicitar a la interventora porque ha tenido que trabajar rápidamente, porque el Estado nos obliga a que en julio tendríamos que tener todo el expediente listo. Tomamos posesión el 16 de junio y no nos parece convocar el primer pleno tan rápido cuando ahora tenemos tiempo. Entonces, por eso se ha traído y se ha traído solamente ese punto, porque afortunadamente no necesitamos ningún otro punto. Señor Cansino, ¿usted cómo iba a pedir préstamo? Si el gobierno socialista de Pepe Hernández le dejó a usted 76 millones de euros, ¿qué préstamo iba a pedir usted? Si usted tuvo la suerte de la gestión económica, que también se opuso, por cierto, de la venta de las parcelas de los hoteles, y usted cogió 76 millones de euros, sin haber luchado ni haber trabajado ni un solo segundo para esa gestión. ¿Cómo lo va a pedir usted? Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se adopta el acuerdo. Votación a favor, 8 grupos municipales socialistas, 3 grupos popular.
3 en contra, Grupo Municipal Unidos por Punta Umbría, abstención 1, Izquierda Unida. Siguiente punto. Siguiente punto, punto número 3 del orden del día. Expediente de moción de crédito número 3/2019, resolución de alegaciones. Señor Estrada. Bueno, pues en este caso comienzo por la propuesta de acuerdo que traemos, que sería, en primer lugar, dar cuenta del informe técnico de la estrategia DUSI, donde se concretan las acciones previstas que conforman el marco general de las actuaciones del mismo. Ahí viene hasta el día de hoy todo lo que tenemos y toda la información que tenemos sobre el plan EDUSI, no tenemos más, ¿vale? A pesar de que todavía no es una información que esté, digamos, asentada, que no es lo último y lo definitivo, puede estar sometida a cambio. Y ya digo, que habrán de ser objeto de supervisión y de confirmación definitiva. En segundo lugar, de acuerdo con los argumentos expresados en el informe de la intervención municipal y sin perjuicio del suministro de la información requerida, tal como ha quedado definida en el párrafo anterior, desestimar la reclamación presentada por el Grupo Municipal Unidos por Punta Umbría. En tercer lugar, aprobar definitivamente el expediente de modificación de créditos número 3 del presupuesto municipal y proceder a su publicación conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, para su entrada en vigor. Solamente decir que, con lo concluyente que es el informe de la señora interventora, poco tengo que añadir, y solamente remitirnos a dicho informe y resaltar que las dos alegaciones presentadas no son causa de reclamación. Hay 3 causas por las que se puede reclamar un presupuesto o una modificación de crédito, y las 2 alegaciones no son causa para reclamar dicha modificación. No obstante, sí aportamos, como ya he dicho, un informe con todos los datos que tenemos, que obran en nuestro poder, para que haya absoluta transparencia, pero que tengamos un poco de cuidado al utilizar esos datos, porque no son definitivos, como hemos dicho, están pendientes de confirmación. Si los usamos como algo ya definitivo, que nadie diga que se está vendiendo humo porque se está diciendo, ¿vale? Dándole así, como dije antes, la máxima transparencia. No me daría tiempo a leer las conclusiones del informe del plan EDUSI, pero aquí vienen las líneas de actuación marcadas, en el expediente vienen las líneas de actuación que hemos mandado. ¿Vale? Muchas gracias. Señor Gallego. Sí, bueno, este punto viene con respecto al punto tratado en el pasado pleno del 27 de marzo, y bueno, lo que dijimos y con respecto a las alegaciones, pues, bueno, lo que manifestamos en el mismo pleno sigue siendo básicamente lo mismo. Manifestamos nuestra intención de votar a favor a una mayor inversión en los programas EDUSI, pero ante esa falta de información que se produjo en ese pleno, pues bueno, para que pudiéramos votar y hablar de ella, pues bueno, pues nos abstuvimos, ¿no? Nos abstuvimos, entre otras cosas, porque no sabíamos de los proyectos EDUSI, ni líneas generales, ni en concreto, ni en qué medida afectaba esa modificación presupuestaria que se nos estaba planteando. Porque recordemos brevemente que se daban de baja una serie de partidas presupuestarias para engrosar principalmente el alta de una de ellas, que era la que iba destinada como aportación a los proyectos financiados por los fondos EDUSI. Y bueno, y además, añadido a eso, y dejamos constancia en ese pleno, que existía una moción que presentó Izquierda Unida, que se aprobó por este pleno, en tanto en cuanto que mandataba al equipo de gobierno a que se informara a los diferentes grupos sobre la estrategia EDUSI o los programas o los proyectos a los que iban a ir destinados esos fondos aprobados. Bien. Entrando en el expediente de hoy, el que hoy nos ocupa, y las alegaciones formuladas, como se ha dicho, desde el informe de intervención se indican que los motivos alegados no entran dentro de los supuestos para poder hacer alegaciones en este momento, y bueno, en el sentido técnico más estricto se ha incluido pues la aplicación presupuestaria correspondiente, concreta y más específica, para dar la cobertura a la aportación municipal, a la Diputación en este caso, para las actuaciones integrantes del proyecto EDUSI.
Y bueno, entendemos en ese sentido rechazadas técnicamente las alegaciones formuladas en este momento o por este cauce, aunque la motivación pueda ser objeto de otro tratamiento o de otro cauce, ¿no? Creo que también algo así se dice en el informe, creo. Bien, cuestión que esta última, que el Ayuntamiento, pues bueno, pues nos informa ahora en este pleno de cuáles son, digamos, las áreas o los sectores o los objetivos temáticos que se denominan o líneas de actuación a los que van a ir destinados todos y cada uno de las partidas presupuestarias incluidas, y aunque falte una concreción exhaustiva, entendemos, y así también lo entendimos cuando hicimos la moción, de que un poco también no solo se informara a los diferentes grupos, sino que también los diferentes grupos, a través de la participación vecinal, se contribuyera a concretar las líneas concretas y específicas de actuación de esos fondos, de esos proyectos. Pero bueno, entendemos que, entre comillas, están solventadas, a menos en cuanto a la voluntad del equipo de gobierno de informar de lo que en su momento no se informó en el pasado pleno. Y bueno, y aún así tenemos que dejar dicho que sigue estando presente el mandato respecto al equipo de gobierno de seguir informando en tanto en cuanto vaya viniendo información respecto a los proyectos que se financian a través de los fondos EDUSI. Por lo tanto, en ese sentido, entendemos ya solventadas las dos cuestiones que planteábamos en el pleno anterior y votaremos favorablemente este punto. Señora Gallardo. Vamos a ver. Estos fondos EDUSI se crean por la importancia que la Comisión Europea otorga al desarrollo urbano sostenible de las ciudades para que las ciudades tengan un crecimiento inteligente, sostenible, integrador, etcétera. El Ayuntamiento de Punta Umbría solicitó a la Diputación el poder participar en estos fondos EDUSI, se nos fue concedido y Diputación recibió unos 15 o 18 millones de estos fondos y para Punta Umbría correspondían 4.669.000 euros para la ejecución del EDUSI RIAS del Tinto Odiel 2014-2020. Y de estos 4.660.000, de los fondos venían 3.735.000 y nosotros, el Ayuntamiento, teníamos que poner unos 930.000 euros. Se hizo una modificación presupuestaria para poder dotar de dinero a esta partida para poder acceder a estos 5 millones que nos venían por parte de la Comisión Europea. Efectivamente, en este pleno de modificación de crédito, por parte de la señora Galloso, se nos dijo más o menos cuáles eran las líneas de actuación al que se iban a destinar este dinero. Nos habló de la recuperación del entorno de las rías, nos habló de regeneración de áreas vulnerables para accesibilidad, zonas verdes, áreas de sombra, mobiliario urbano, juegos infantiles de varias barriadas de nuestro pueblo, como la barriada 20 de Mayo, 28 de Febrero, Barrio Romano, García Lorca, Mar de Leva, y de eso se estuvo hablando aquí. Y no, ahora viene en el expediente que no se nos puede dar o no se nos pudo dar más información porque la Diputación está haciendo una comisión que es la que hará el seguimiento de todo esto y del programa para la ejecución, y hasta que esta comisión no concrete los objetivos no se pueden especificar claramente cuáles van a ser ellos. El señor Cansino, a través del Grupo Unidos por Punta Umbría, no está tampoco conforme, por lo visto, con que el Ayuntamiento reciba este dinero para poder desarrollar urbanísticamente o que se hagan actuaciones de inversión en nuestro pueblo. Presenta dos alegaciones: una es la falta de concreción de las actuaciones y la otra es que pueda haber una inestabilidad presupuestaria. Por parte del informe de intervención se le contesta a estas dos alegaciones y establece el informe de intervención que no existe ningún tipo de... O sea, que no se dan los casos, las alegaciones que establece el señor Cansino y, por tanto, se desestima la reclamación. Dice que nos llama la atención que la señora interventora diga que en relación a la liquidación no se han... habla de una normativa que no se aplica, que se aplica a otra. Y, sobre todo, en relación a la inestabilidad presupuestaria, te dice que eso se tiene que ver en la liquidación de este ejercicio 2019, que antes, o sea, cuando termine el año.
antes de que termine el año no se puede saber si hay inestabilidad presupuestaria o no, e incluso habiendo inestabilidad presupuestaria, eso no impide a que se apruebe un presupuesto, que se apruebe esta modificación de crédito, con lo cual nosotros también vamos a votar a favor, porque lo que queremos, lo mismo que quieren estos fondos, es el desarrollo sostenible e inteligente de Punta Umbría. Señor Hernández Cancino. Bien, se ha dicho claro por el concejal de Hacienda. Los tres grupos, aunque ahora se diga lo contrario por parte del aportador del Grupo Popular, los tres grupos de la oposición en el pleno de la modificación presupuestaria manifestamos que no podíamos votar a ciegas, que faltaba la información de cuáles eran los planes o los proyectos del proyecto EDUSI. Se preguntó hasta la saciedad en este pleno. Se preguntó por parte de los tres portavoces cuáles son las líneas de actuación del proyecto EDUSI y no se concretó en ningún caso. En ningún caso se concretó cuál era la línea de actuación. Y nosotros dijimos, ¿cómo vamos a votar a favor dar de baja unas partidas por 900 y pico mil euros, casi 1 millón de euros, si no conocemos dónde va en el proyecto EDUSI, a qué proyectos concretos son? Os pedimos que nos lo concretarais. No concretasteis. Digo, bueno, pues al final, para eso están los mecanismos administrativos, se hacen unas alegaciones, pedimos, además las alegaciones están basadas principalmente en eso, en que no habíamos tenido la información y que no se podía votar a ciegas. Hemos presentado las alegaciones y ya tenemos la línea de actuación de los EDUSI. Si esto se hubiera dado a conocer el día del Pleno, pues seguramente no hubiera habido alegaciones. Esto es lo que pasa con la soberbia. Esto es lo que pasa con la soberbia. Cuando se hurta a la oposición de la información que tiene derecho como representante de los ciudadanos, pues hay mecanismos precisamente para tener esa información. Y cuando se ha presentado una modificación presupuestaria basada en unos proyectos y esos proyectos en ningún caso, en ningún momento se dan a conocer, lógicamente no se puede votar a favor. Nosotros ahora tenemos cuáles son las líneas de actuación en el aire, porque como se dice, están en el aire, pero ya al menos tenemos una línea de actuación, por cierto, distintas, sensiblemente distintas a las que se anunció en rueda de prensa cuando se dijo que se había concedido los fondos de EDUSI. Ya son distintas, ya no son las mismas que en su día se presentaron, pero hay diferencias. Fíjense si estaba justificado que se diera la información, porque lo que se vendió públicamente ya no es lo mismo que existe ahora. Aunque haya diferencias, pero hay diferencias. Por tanto, es lógico que queramos saber qué se vota. Es lógico queremos saber qué se vota. Señor alcalde, le pido que pida respeto al público y que no interrumpa, porque además es la misma persona y creo que somos representantes de los ciudadanos y el público sabe que no puede interrumpir. Por tanto, ahora tenemos conocimiento también en el aire de lo que son estas inversiones, pero ya tenemos un mínimo conocimiento. Algo es algo. Con respecto a la inestabilidad presupuestaria, es algo que dijo en el informe. Evidentemente estaba condicionado que se diera la liquidación, pero advertía de una inestabilidad, una posible inestabilidad, si no se aprobaba o no se tomaban las medidas oportunas, medidas que no se han adoptado. Medidas que todavía decía prever que con la nueva operación que se había, con esa modificación de crédito que se aprobaba, si no se aprobaba y si la liquidación iba por los derroteros que iban, pues se infringe la estabilidad presupuestaria. Eso lo manifestó la interventora y en ese sentido así se ha alegado. ¿Que no impide aprobar? Sí, no impide aprobar un presupuesto o una modificación presupuestaria. No lo impide siempre y cuando, si efectivamente se sigue en esa senda, se apruebe un plan económico financiero, un plan de saneamiento. Y así lo dice la ley. Por tanto, nosotros hemos advertido, como según se dice y según se ha manifestado por la interventora. Nosotros creemos que estos proyectos concretos, tal como están definidos, ya que están en el aire, no nos vamos a pronunciar, pero ya que están en el aire y pueden modificarse, creo que algunos se deben de modificar. Creo que hay unas necesidades prioritarias que pueden encajar perfectamente dentro del concepto que estamos hablando y que no hay otras inversiones que no son tan prioritarias dentro de ese proyecto, de este dinero que ha venido. Por tanto, acuerdo que venga dinero para hacer esas inversiones, por supuesto, pero creo que las líneas de actuación deben definirse con una prioridad en las necesidades del ayuntamiento. Y por último, señora alcaldesa, fíjese usted, cada vez que usted me lo dice, yo también se lo voy a decir.
cuando se tiene dinero en el ayuntamiento es también porque no solamente se tiene dinero, sino porque se vende bien. El señor Hernández Albarracín, el Partido Socialista, la parcela RT1, donde están los apartamentos Leo, la línea, esa parcela la vendió a dedo a su amigo Alfredo González por 2.700.000 euros. Nosotros la rescatamos, la sacamos a concurso público y a la misma empresa la vendimos por 14 millones de euros. De 2.700.000 a 14 millones de euros, fíjese las de inversiones que se pueden hacer en el pueblo. Fíjese las inversiones que se pueden hacer en el pueblo. Por eso contamos con tanto dinero en esa legislatura, porque vendimos el suelo sin padrinos, sin acuerdos previos y sin beneficiar a nadie, en libertad de condiciones. Y cuando hay libertad de condiciones y mercado libre, el precio del suelo de nuestro patrimonio sube. Y si el ayuntamiento recauda más inversiones se pueden hacer. Fíjese la diferencia, de 2.700.000 a 14 millones de euros. La diferencia de una forma de vender el patrimonio a como ustedes están acostumbrados a venderlo. Le contestaré cuando termine el turno. Señor Estrada. Por desgracia, mire lo que le digo. Usted para cada solución tiene un problema. Por desgracia nos hemos acostumbrado a este juego sucio en materia económica y es que lo hemos casi asumido. Pero yo me niego a meterme en esa dinámica. Es un juego sucio que, bueno, como presentar esta reclamación, porque ahora hemos tirado una cortina de humo estos 2 últimos minutos y nos hemos olvidado que la reclamación no tiene procedencia ninguna. Ninguna. Habla usted de soberbia. La información que le he dado es posterior al pleno del 27 de marzo. No es anterior, señor Hernández Cansino. Es de abril. El pleno, la modificación que trajimos a pleno la trajimos el 27 de marzo. Esta información creo que es del 11 de abril. Es imposible, era imposible dar esta información. Vivimos en la época más transparente de la historia del ayuntamiento. Es que todo se sabe en días. Es imposible dar la información con menos tiempo. O sea que la transparencia es absoluta. Usted presenta la reclamación. La presenta, curiosamente, el día 26 de abril. El día de Punta Umbría. La presenta sabiendo que no tiene procedencia porque usted lo sabe. Usted es jurista. El mismo día fastidia al pueblo por la mañana y luego lo alaba por la tarde. Estamos siempre con el mismo juego. Eso no es bueno para la política. Usted es de esas personas que han convertido la política en lo que no debe ser. La política debe ser ayudar a las personas e intentar el bien para los ciudadanos. En este caso, la modificación presupuestaria que se trajo no tenía ningún problema. El plan EDUSI va a ser muy positivo y yo espero que usted no ponga palos en las ruedas para ese plan, porque es lo que suele hacer, con normalidad. Tuve una conversación la semana pasada con un abogado que me decía que cuando un letrado quiere bloquear, quiere entorpecer o quiere obstruir algo, los procesos se pueden llegar a eternizar. Y no sé por qué me acordé de usted. No lo sé. ¿Se me vino a la cabeza usted? Digo, pues, no sé. No lo haga. Pero sobre todo no lo haga con lo que es importante para Punta Umbría. Con lo que es interesante. Más que nada porque ese algo que tenemos es Punta Umbría y son los intereses de este pueblo. Estamos hablando de más de 4 millones de euros que van a venir a parar aquí. Inversiones muy importantes que van a mejorar la vida de los ciudadanos. Así es que mentalidad proactiva, constructiva. Todo lo que digamos que sea para sumar. Y por favor, no bloqueemos más. Muy bien, Tomás. Señor Gallego. Señora Gallardo. Simplemente que nosotros, lo mismo que hicimos en el anterior pleno de modificación del presupuesto para poder obtener el dinero para confinanciar este proyecto, vamos a votar a favor, porque como ya he dicho, creemos que esto es demasiado importante
para el bienestar de Punta Umbría. Señor Hernández Cancino. Mire, como usted bien ha dicho, está en el aire. Está en el aire porque esto no depende ni de este ayuntamiento ni de la Diputación Provincial. Nosotros, los municipios menores de 20.000 habitantes, como no podemos solicitar ayudas europeas para el EDUSI, decidimos, bajo el paraguas y el prisma de la Diputación, unirnos una serie de pueblos que teníamos algo en común. Por eso nuestro programa EDUSI se llama Vive las Rías. Y nos unimos Palo de la Frontera, San Juan del Puerto, Huelva y Punta Umbría. Y vamos enviando proyectos. Y hay proyectos que lo aprueba la Comisión Europea bajo ese prisma y hay otros que no. Cuando usted ha dicho, yo creo que el pueblo tiene otras necesidades, claro que las tendrá y las tendremos que hacer desde el ayuntamiento, pero Europa va a subvencionar determinadas líneas. Y vamos enviando proyectos y ellos van decidiendo y después se crea una comisión para poder formalizar más los proyectos, porque no solo podemos cerrar el proyecto desde Punta Umbría, lo tenemos que cerrar los 4 municipios en común, porque si no, no hay ninguna línea de conexión. Y por eso vamos probando y cada municipio no es el trabajo solamente de un municipio. Los 4 nos tenemos que poner para que Europa entienda que es una conexión de vivir las rías, no para subsistir cada uno las deficiencias que tengamos en nuestros propios municipios. Esa es la normativa y eso es. Y se ha creado una comisión para entendernos un poco más. Y le voy a comentar. La gestión de Pepe Hernández Albarracín fue impecable, impecable, impecable. Ahí están los resultados con lo que usted ingresó. Y tuvo un gasto justo, muy justo. Y se hicieron muchísimas cosas en el pueblo, muchísimas cosas. Por cierto, las obras que se hicieron se repartió entre todos los empresarios. Y accedieron muchos empresarios de Punta Umbría. No se trabajó con un solo empresario, como en su legislatura. Y cuando tenía opción la gente de Punta Umbría denunciaba a usted y había que ir al juzgado. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, votos a favor, se adopta el acuerdo. Votos a favor, 8 grupos socialistas, 1 Izquierda Unida, 3 Grupo Municipal Popular y en contra 3 Unidos por Punta Umbría. Siguiente punto, señor secretario. Con carácter previo iba a solicitar que el asunto se quede sobre la mesa porque no se incumple el informe preceptivo de la Junta de Andalucía, de Urbanismo de la Junta de Andalucía. No se cumple con lo expresado, con el condicionado de ese informe y no se han respetado los plazos legales para ello. Y me explico, para que quede constancia. En el propio condicionado del informe de urbanismo se dice expresamente, y leo para que se conozca, por lo anterior se estima necesario que el documento implemente las medidas oportunas al objeto, esto es a raíz del informe de costas desfavorable, al objeto de la minimización del apantallamiento arquitectónico, la acumulación de volúmenes y su adecuación al entorno, debiendo recabarse nuevo informe de la Administración en materia de costas. Por favor. El informe de costas se ha solicitado de nuevo, no se ha emitido, pero no ha pasado el plazo de 2 meses que estipula la ley. Habrá que esperar, tiene 2 meses para emitir ese informe. Habrá que esperar a que pasen esos 2 meses para que se pronuncie costas sobre el condicionado que ha dicho urbanismo. La ley dice que hay que esperar esos 2 meses, no se ha esperado a ver el informe desfavorable de costas. De hecho, el informe del Ayuntamiento continuó con la solicitud del informe. Lo último escrito que envía el Ayuntamiento, que es un oficio como continuación del oficio remitido el día 13 de marzo, se traslada a otro el 21 de marzo de 2019. Por tanto, no han transcurrido los 2 meses que exige la ley para que se evacúe el informe de costas a la vista
a la vista de que era Muy bien, desfavorable. ya nos hemos enterado, Por señor tanto, Hernández Cancino. se tiene que quedar el asunto Vale. sobre la mesa, si no se Le incumplirá la agradezco ley. su preocupación, le agradezco su preocupación, como siempre le expreso, por que judicialmente ampararnos y que todo nos vaya bien. Señor secretario, lea el punto. Punto cuarto. Aprobación definitiva de modificación puntual número 17 del PGOU de Punta Umbría, adaptación de las normas subsidiarias de Punta Umbría a la LOUA en el ámbito denominado variante primera, Avenida Ciudad de Huelva, sector SUNC, antiguos depósitos. Señora Carrasco. Sí, buenos días. El 25 de julio de 2018 se aprobó inicialmente la modificación puntual número 17 del PGOU de Punta Umbría, adaptación de las normas subsidiarias del planeamiento de Punta Umbría a la LOUA, en el ámbito denominado variante primera Avenida Ciudad de Huelva, sector SUN, antiguos depósitos. El 20 de diciembre de 2018 se aprobó provisionalmente la modificación puntual número 17 del PGOU de Punta Umbría. Dicha modificación puntual ha sido sometida al periodo de información pública que legalmente se exige. Se han emitido los correspondientes informes sectoriales. Consta informe de la Consejería de Salud de fecha de 13 de diciembre de 2018 en el que se informa que no está sometida al trámite de valoración de impacto en la salud. El 22 de enero del 19 se recibe informe emitido por Agua en sentido favorable. Consta asimismo informe de GIASA de suficiencia de las infraestructuras del ciclo del agua, así como de la dotación de recogida de residuos sólidos urbanos de fecha de 16 de agosto del 2018. El 25 de enero de 2019 se recibe informe de vivienda en el que se ratifica en el informe emitido anteriormente, el cual era favorable. El 22 de febrero del 19 se recibe informe de costas en sentido desfavorable. Respecto a este informe, se realizan por parte de los técnicos municipales una serie de puntualizaciones, al ser contradictorio con los informes que se han emitido anteriormente por costas. A pesar de este informe, que es desfavorable, este expediente ha tenido todas las garantías legales, repito, todas las garantías legales para su aprobación, y así lo ha corroborado el informe de urbanismo. El 3 de mayo del 19 se emite informe por el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, donde nos informa de la legalidad del mismo y señalándonos algunas cuestiones a subsanar. Cuestiones ya subsanadas en el documento que hoy se trae para su aprobación definitiva. Hoy estamos de enhorabuena. El pueblo de Punta Umbría está de enhorabuena. Se termina con un expediente largo, pero con todos los informes tal y como marca la ley, que conlleva la construcción de 2 torres de planta baja más 17 plantas y ático en el que se construye una ciudad moderna, sostenible en altura. Se aumentan los aparcamientos, los espacios libres, creando una zona de espacio para la ciudadanía. Un proyecto con una creación de más de 200 puestos de trabajo directos y unos 500 puestos de trabajo indirectos, con una economía de futuro. Un proyecto que dota de calidad a la ciudad de Punta Umbría, creando economía, creando una ciudad de futuro, mejorando la ciudad existente. Por lo que se trae hoy a pleno la aprobación definitiva de la modificación puntual número 17 del PGOU de Punta Umbría. Adaptación de las normas subsidiarias de planeamiento de Punta Umbría a la LOUA, en el ámbito denominado variante primera Avenida Ciudad de Huelva, sector sub, antiguos depósitos, conforme al documento presentado por la empresa Riambría Towers SL, al estar expediente completo. Muchas gracias. Por favor, señor Gallego. Sí, bueno, el expediente que se nos trae es la aprobación definitiva de la modificación puntual 17 del PGOU
de Punta Umbría, adaptación de las normas subsidiarias de planeamiento de Punta Umbría a la Ologua, en la variante 1, Avenida Ciudad de Huelva, antiguos depósitos. Tal y como argumentamos en la aprobación tanto inicial en julio del 2018 como en la provisional en diciembre del mismo año, así como desde el mismo expediente de enajenación en septiembre del 2017, en cuanto a las formas de llevar a cabo la propuesta del proyecto, no se nos había dado participación y, por consiguiente, no nos podíamos considerar partícipes de este proyecto, aun cuando el anterior alcalde, sí, así lo hicimos constar, manifestó que sí era necesario este proceso, que a la postre no han cumplido. Entrando en la cuestión del proyecto, entendíamos y seguimos entendiendo que no podemos basar el mantenimiento y desarrollo de nuestro pueblo en un urbanismo especulativo y de segunda residencia, que lo que hace a medio plazo es esquilmar recursos, en este caso nuestro suelo. La vivienda es un derecho y no un objeto para especular, y debemos ir mucho más allá del 30% que exige como mínimo la ley y promocionarla para sus vecinos, y para que se adapten a sus características para que puedan realmente acceder a ella. Además, este tipo de urbanismo agrava el problema existente de espacios no solo para aparcamientos, sino efectos dotacionales, pues masifica la zona incorporando más vecinos, más vehículos y más personas necesitadas de espacios. Espacios que son necesarios a la hora de ofrecer un municipio más amable para que la gente resida o nos visite. Tampoco está contemplada la sensibilidad ciudadana conocida con respecto a la conservación y puesta en valor del depósito de agua, que aunque digan que carezca técnicamente de otros valores más que el sentimental o el del apego, esto es una cuestión objetiva y que no está concretado en el proyecto y que, sin embargo, sí se ha llevado a cabo en otros lugares. En definitiva, nuestra opción no pasa por un proyecto de muy corto plazo, especulativo y de segunda residencia, que acaba con nuestros recursos y nuestros suelos, sino por abrir un debate participativo para hacerlo más social hacia nuestros vecinos y dotacional y amable hacia nuestros visitantes. Entendíamos, además, que debía de abrirse, como hemos dicho, un proceso claro y abierto de participación vecinal en el que se pudieran haber hecho las propuestas, pero en definitiva, al final un proyecto que es para poner a la venta algo por el simple hecho de ser vendible y no ser útil para sus vecinos y residentes, más allá de lo estrictamente temporal. Trabajo temporal, ingresos temporales. Todo esto al final se terminará y se gastará. Es un modelo cortoplacista que no genera pueblo. Cuestionamos el modelo turístico, si cabe, o de ciudad, que estamos ofreciendo con este tipo de proyectos, que esquilman ese poco espacio que nos queda. No es nuestro modelo claramente, porque entendemos que va en contra de esos intereses de vecinos y de visitantes. Concluyendo, por todo lo manifestado, que seguimos sin estar de acuerdo con el fondo del proyecto en sí mismo, que no ha variado sustancialmente ni estructuralmente, se nos dice en la propuesta, y por tanto nos manifestamos en contra de este proyecto y por consiguiente en su propuesta de aprobación. Lo que no significa que no se tenga ni que vender, ni que obtener ingresos, ni que generar empleo, pero no con este modelo, con esta forma de hacer las cosas, que no es la nuestra. Ingresos y empleo y prosperidad sí, pero no de esta forma. Nada más, muchas gracias. Señora Gallardo. Sí, vamos a ver. Antes de meterme en el punto, que voy a ser muy breve, yo creo que ya está todo dicho. Este último pleno que vamos a tener en esta legislatura, yo creo que es un reflejo de lo que hemos sufrido, y digo la palabra sufrido, por el señor Hernández Cancino y por el Lupo. De 4 puntos que tenemos en este pleno, el primero para él es nulo, porque no se ha convocado legalmente, el pleno. En el segundo punto también va a votar en contra, porque como el pleno es nulo. En el tercer punto presenta alegaciones, el de los fondos EDUSI, presenta alegaciones porque tampoco está conforme. Y en el cuarto pide que se quede el asunto sobre la mesa. Esta es la forma que tiene el señor Cancino de cambiar Punta Umbría. En relación al punto del orden del día, yo quiero decir, como ya bien se ha dicho, que esta modificación puntual número 17 ya se aprobó inicialmente con todos los perejiles y con todos los informes favorables en julio del 18, se aprobó provisionalmente en diciembre del 18, que tenemos un informe del Servicio Urbanístico de la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, donde establece que con una serie de puntualizaciones el documento se puede pasar a su aprobación o es apto para su aprobación definitiva, que consta en el expediente un informe de los servicios de conjunto técnico jurídico y un informe de urbanismo
donde se nos dice claramente, y leo para ser textual: dado que no se han producido modificaciones sustanciales al documento aprobado provisionalmente y que se han incorporado las rectificaciones y complementos normativos para dar respuesta adecuada al informe de urbanismo, entendemos que procede someter el documento presentado al trámite de aprobación definitiva. Yo creo que ya no hay que decir más nada. Se ha subsanado todo lo que nos ha dicho la delegación territorial de la Consejería de Fomento. Este proyecto lleva todos los requisitos, todos los perejiles exigidos por la ley. Es un proyecto bueno para Punta Umbría, es un proyecto donde se van a crear muchos puestos de trabajo para gente de Punta Umbría, que es lo que más necesita este pueblo. Como digo, es un proyecto bueno, bonito, nosotros confiamos en él y por eso desde un primer momento ha tenido nuestra bendición y nuestro voto favorable. Señor Hernández Cancino. Y efectivamente, hablando de lo que se ha confirmado en esta legislatura, se vuelve a confirmar el pacto del PP y el PSOE en esta legislatura, que eso, como se ha visto prácticamente en todos los plenos, pues se han aprobado proyectos urbanísticos, presupuesto de 2017, presupuesto de 2018, todas las cuestiones, pues, del pueblo haber vedado la mayoría absoluta del PSOE, resulta que ha tenido la mayor mayoría absoluta que ha tenido en su historia porque ha contado con la muleta del Partido Popular. Dicho eso, el proyecto es absolutamente ilegal. Por favor, vamos a guardar Miren silencio. ustedes, cada vez que hemos dicho que un proyecto que aquí es ilegal en esta legislatura, cuando han llegado a los tribunales han venido y lo han anulado. Han venido y lo han anulado. Lo mismo va a ocurrir con este. Está a punto de salir la sentencia que va a anular la venta de estas parcelas. Anulándose la venta, se anula todo lo demás. De ahí las prisas por adelantar este pleno, incluso incumpliendo la ley. Y señora Amelia Gallardo, usted es jurista, usted sabe que no se ha cumplido el condicionado. Esos perejiles que dice usted, ese condicionado del informe de urbanismo no se ha cumplido. Dice que tiene que remitirse de nuevo y recabarse nuevo informe de costas. Se ha solicitado y no se ha emitido. Y no ha pasado el plazo de esos 2 meses para que se emita ese informe. Habría que esperar a esos 2 meses para que se emita y ya interpretar si el silencio es positivo o no. Pero sobre todo que pasen los 2 meses. No se ha esperado. Por tanto, por ahí no se cumplen los requisitos. Pero es que además esto viene fuera de plazo. El plazo terminaba el 14 de marzo. Y señora alcaldesa, usted acaba de cometer otra ilegalidad que también será recurrida. Usted ha dado un aplazamiento del plazo para aprobar la aprobación definitiva. Por decreto. Y usted no tiene competencia para hacer esto, porque como bien dice el informe, quien aprobó el pliego de condiciones es el Pleno, y quien puede modificar los plazos, aplazarlos o decidir sobre los mismos es el Pleno, no usted por decreto, como ha hecho. Por tanto, el aplazamiento para aprobar esto que usted ha dado es ilegal también, porque no lo puede hacer por decreto. Se tiene que hacer por pleno. Quien aprueba el pliego de condiciones es el pleno, quien puede modificar ese pliego de condiciones es el pleno. Usted no tiene competencia como ha hecho para ello. Pero es que además, como le digo, no solamente no tiene los informes favorables, sino que tiene un informe desfavorable de costas que no ha sido, tras recabarse, no ha sido desmentido de nuevo por costas porque no le han dado la oportunidad del tiempo y en donde dice y nos da la razón de que se va a producir apantallamiento y acumulación de volúmenes y que se incumple la ley de costas. Por tanto, nada más y nada menos que el órgano dependiente de costas que tiene obligación de informar en zona de influencia de costas, que es la que estamos, dice que es ilegal el proyecto como hemos manifestado desde el primer momento. Por tanto, aquí nadie se inventa nada. Aquí viene la Dirección General de Costas, que no voy a mandar yo la Dirección General de Costas, ¿verdad? Porque es de su gobierno, de Zapatero. Perdón, de Pedro Sánchez. Se ha quedado muy atrasado. Bueno, da igual. Ya gobierna Pedro. Da igual, si a ustedes le hacen gracia, pero vamos, si usted cree que yo voy a mandar en la Dirección General de Costas del Ministerio del Partido Socialista, yo voy a mandar la Directora General de Costas de una ministra del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, pues esa Dirección General de Costas socialista es la que dice que esto es ilegal, que contraviene la ley de costas. Y ustedes van a aprobar a sabiendas de que esto es ilegal. Pero no solamente eso, esto no es la aprobación definitiva. Fíjense la surdez de lo que se va a hacer aquí hoy, corriendo antes de que vengan las elecciones, por el cambio que se va a producir en la corporación. Porque sin duda se va a producir un cambio en la corporación. Se va a producir un cambio en la corporación, porque las mayorías y los miembros de la corporación
a partir de junio de este año van a ser otros. Y van a ser los que van a decidir el recurso de reposición que se va a poner a este pleno. Por tanto, no es definitivo. Y la nueva corporación es la que va a decidir si anula o no anula lo que ocurre a este pleno. Porque se va a poner un recurso de reposición a este pleno por ilegal. Por tanto, primero va a salir la sentencia que va a anular el proyecto. Segundo, ya hay sentencias que dicen que este proyecto es ilegal porque son parcelas del patrimonio municipal del suelo, y así lo han dicho dos juzgados, el número 1 de lo contencioso de Huelva y el número 3 de lo contencioso de Huelva, y por tanto estas parcelas son PMS y no se pueden destinar a lo que se van a destinar, y por tanto es nulo el proyecto y la sentencia que va a salir lo va a declarar nulo. Y en tercer lugar, se han incumplido los plazos, se ha incumplido el pliego de condiciones y se ha incumplido el condicionado que da Urbanismo en su informe. Por tanto, es manifiestamente ilegal. Y como tal ilegalidad, así se ha recurrido. Y ya os lo digo, ya os anuncio, yo me mojo, este proyecto no se va a realizar. Señores, señora, ha terminado su tiempo. Señora Carrasco. Sí. Le querría contestar. Voy a empezar, señor Cansino, diciéndole una cosa muy clara. ¿Sabe lo que es pacto? Pacto es lo que usted le ofreció al anterior alcalde Gonzalo Rodríguez Nevado, que se fue a su despacho a decirle que contara con él para gobernar. Eso es un pacto. El pleno es la democracia, y lo que deben hacer los grupos políticos es aprobar lo que creen que es positivo para el pueblo y desaprobar lo que estén en desacuerdo. Ha dejado usted clarísimamente lo que significa para usted este pleno. Oponerse a todo lo que pueda ser beneficioso para Punta Umbría, porque no es beneficioso para usted políticamente. Dice mucho de su persona y de su profesión actual, que es político. Con respecto al informe de Costa, hay que destacar muchas cosas, pero lo más destacable de todo es que no es vinculante para aprobarlo hoy aquí. No es vinculante. No resulta en aplicación lo que dice la ley en su artículo 30. La ley de Costa. ¿Sabe de cuándo es la ley de Costa? Del 88. Del 88. Y ese terreno, que es suelo urbano, se aprobó así en el 70 y pico. O sea, que no le es de aplicación la ley de Costa. Usted lo sabe mejor porque es jurista. Costa emite un informe bajo un articulado que no le es aplicable a ese suelo, por lo que este suelo, que es urbano con anterioridad a la ley de Costa, por si cabe alguna duda, en la disposición transitoria tercera lo aclara, señalando que lo indicado en el artículo 30 se aplicará a los terrenos que la entrada a vigor de la presente ley estén clasificados como suelo urbanizable no programado, no sectorizado y suelo no urbanizable, que no es el caso, como bien sabe usted, señor Cansino. El informe no tiene carácter vinculante en el supuesto de hecho que nos ocupa. No es un vinculante en zona de influencia, que es el terreno que estamos hoy trayendo aquí. Esto supone que el informe que ha hecho Costa ahora se extralimita en sus competencias, y así ha quedado constancia en el expediente con el informe elaborado por los técnicos municipales, presentado en Costa. Nosotros lo tenemos claro, carácter no vinculante. No solo lo decimos nosotros, sino que la Junta de Andalucía, con su informe en el que usted ha hecho reseña antes, que ha emitido la delegación, deja claro que el informe no es vinculante y que el parámetro de la altura es estrictamente municipal. No hay ninguna legislación territorial o sectorial que limite la altura de la edificación. La altura de la edificación es un parámetro pormenorizado que corresponde al Ayuntamiento su regulación. En cumplimiento del artículo 74 del POSLO, consta apartado 4.5 de la modificación puntual, en la cual se realiza un comparativo entre los actualmente vigentes, que son 4 edificios, que hay que destacar que este proyecto tiene todas las aprobaciones en el anterior proyecto de la modificación número 5 de las 4 torres. Todo aprobado. Y en el que consta, que señala usted mucho el informe de Costa, se lo ha leído, pero creo que el informe de los técnicos no se lo ha leído, el informe jurídico y técnico. En el anterior proyecto, la modificación número 5, exactamente consta
pone esto. Dado que el ámbito objeto de la modificación se encuentra fuera de dominio público marítimo terrestre y de la zona de servidumbre de protección y no está afectado por las determinaciones de la Ley de Costa, determinaciones de la Ley de Costa, esta Dirección General no tiene nada que objetar a la modificación puntual número 5 del PGO de Puntombría. ¿Qué ha cambiado el suelo? ¿Nos hemos ido a otro suelo o es el mismo suelo? Pero es que eso no lo dice en octubre de 2012. Pero es que el 14 de junio de 2013 nos vuelve a decir en el párrafo exactamente lo mismo. ¿Qué ha cambiado con respecto a ahora? Porque que yo sepa, me salgo fuera y sigo viendo lo mismo. Aparte, este terreno está localizado con respecto al mar en un segundo plano, tras las edificaciones en la altura de Altair, Altavista, Cormorán. Y la propuesta que hoy traemos para aprobarla definitivamente es en el mismo espacio. Se reduce a 2 edificaciones en altura, que suponen, por lógica, y visualmente se ve, una menor volumen y un menor apantallamiento con respecto a las 4 torres. Para ver la altura, tendríamos que alejarnos al nivel, no sé si nos tendríamos que meter en el mar para poder observar las alturas, porque lo que nosotros observaríamos es la primera planta, que no va a tener mayor altura que los chalets que enfrente nos encontramos. Por hacer una comparativa, el apantallamiento que se vería con 4 torres sería este, y el apantallamiento que se vería con 2 torres sería este. Díganme ustedes si hay mayor o menor apantallamiento en este o en este. La lógica tiene... Ha terminado su turno, lo siento. Seguiré en el próximo, gracias. Gallego. Gallardo. Ya habla de pacto, de verdad es que aburre. Usted es el tonto que saca una reja o suelta la reja o saca el tonto, ¿no? Es así, es así. Yo repito mucho una cosa para que se quede la cantinela en el pueblo. Mire usted, el único pacto que hay aquí en Punta Umbría es un refrán. El único pacto que hay aquí en Punta Umbría... No lo ha dicho con otra intención. Vamos, que es un refrán. ¿A que se ha referido a un refrán? No creo, retira tonto. A ver si a partir de ahora usted también retira las palabras de corrupto y de todo lo demás. Venga. ¿Te has retirado el refrán? He retirado el refrán. Que coste nada hasta que retirar el refrán. Vamos a ver. Aquí el único pacto que hay es Punta Umbría y los puntaumbrieños. Mire usted, señor Cansino, ya se lo dije que para querer Punta Umbría se tenía que haber mamado aquí y usted eso no lo ha mamado. Y lo está demostrando. Vamos a ver. Aquí hay una cosa muy importante en relación al informe de Costa, que primero que no es vinculante. Eso es fundamental saberlo, que por mucho que diga Costa no es vinculante en este proyecto. Esta modificación puntual número 17 proviene de una modificación puntual mucho más grande, que es la modificación puntual número 5 del depósito de agua. Esta modificación número 5 es una modificación estructural, es decir, donde se establecen los aprovechamientos, las densidades, etcétera, etcétera. Y se establecía que se iban a construir 4 torres de bajo más 10. Se aprueba inicialmente con informe favorable de Costa. Se aprueba provisionalmente con informe favorable de Costa, porque Costa dice que como el ámbito de actuación está fuera de la zona marítimo-terrestre y fuera de la zona de protección marítima, de servidumbre de protección, está en la zona de influencia, ahí Costa no tiene competencia. Costa no tiene competencia en la zona de influencia. Lo dice los 2 informes de Costa para la modificación puntual número 5. De esta modificación viene la modificación 17, donde no se aumenta aprovechamiento, no se establece casi la misma densidad, varía muy poco, pero dentro de los límites legales. Lo único que se hace es que se ordena los volúmenes. De 4 torres se pasan a 2 de bajo más 18. Hay un primer informe de Costa donde es favorable, establece una serie de puntillitas, pero que es arreglada por la propia empresa adjudicataria y por el informe de intervención y de los técnicos del ayuntamiento. Se aprueba inicialmente con informe favorable de Costa y ahora volvemos a la aprobación. Se aprueba provisionalmente y ahora Costa cambia. Por algo que ha pasado en el ambiente,
Costa cambia y dice que como es zona de influencia hay que aplicar la ley, el artículo 30 de la ley de Costa sí o sí, sin olvidarse que los propios informes de costas anteriores decía que hay una disposición transitoria tercera que te dice que todas estas delimitaciones que establece Costa no se pueden aplicar a aquellos suelos que antes de la entrada en vigor de la ley de Costa fueran considerados urbanos. El ámbito de aplicación tanto de la modificación puntual número 5 como la 17, que es el mismo, es suelo urbano desde el 71 o el 72. La ley de Costa es del 88. Por tanto, queda claro que en la zona de influencia donde está este área, el ámbito de actuación, no es de aplicación las delimitaciones de la ley de Costa en relación a la zona de influencia. Y eso queda claro porque lo dice la propia Costa en todos sus informes anteriores. Habla de apantallamiento. Yo, efectivamente, soy jurista, no soy técnica en la materia, en urbanismo, pero los técnicos en urbanismo del ayuntamiento y el mayor jurista del ayuntamiento fedatario, que es el señor secretario, te están diciendo que se cumple con todos los pormenores que ha pedido el informe de urbanismo. Es el propio informe de urbanismo donde te dice que el variar de 4 edificios a dos edificios, aunque sean más altos, pero tienen una separación de 90 metros, hay más zonas verdes, hay más aparcamientos, produce menos apantallamiento que el de las 4 torres. Te lo dice el propio Servicio de Urbanismo, que es la máxima autoridad en materia de urbanismo en Andalucía. Te lo dice. Y desde aquí, desde el ayuntamiento, tanto los técnicos y secretaría han mandado un escrito a Costa diciendo que rectifique por los principios de seguridad, de lealtad institucional, para que quedan todos cogidos de la mano. Y que rectifique en relación con que el informe no es vinculante, con que Costa no puede actuar en esta zona de materia de influencia. Y en relación a la altura, el propio informe te está diciendo que no hay ninguna ley, ni sectorial, ni territorial, que obliga al Ayuntamiento de Punta Umbría a delimitar la altura en los edificios, que esto es una competencia municipal, que puede poner la altura que quiera. No hay ningún impedimento. No hay ningún impedimento legal a llevar para adelante Señora este proyecto. Gallardo, ha terminado su tiempo. El único impedimento que existe en este proyecto se llama Hernández Cansino. Señor Hernández Cansino. Por favor, no se puede aplaudir ni hablar en los plenos. Artículo 117.2 de la Ley de Costa. Concluida la tramitación del plan o normas que se trate inmediatamente antes de la aprobación definitiva, la Administración competente, es decir, el Ayuntamiento, dará traslado a la del Estado del contenido de aquel para que en el plazo de 2 meses se pronuncie sobre el mismo. Esos 2 meses no han pasado. Lo dice la ley, no hay interpretación que valga. No es que yo lo hemos dado por lealtad institucional, no, es que la ley obliga a pedir ese informe de nuevo y además se tiene que evacuar en el plazo de 2 meses, plazo que lo dice además urbanismo que hay que esperar y plazo que no se ha esperado y por tanto se ha incumplido el condicionado de la autorización de urbanismo. Ustedes lo querrán vestir como lo quieran vestir, pero eso dice la ley. Pero fíjense, no solamente dice eso la ley, es que usted ha apelado a los informes de los técnicos del Ayuntamiento de Secretaría y de Intervención Máximo Fedatario Público. La Secretaría de este Ayuntamiento dijo que era legal los presupuestos 2017, el juzgado los ha anulado. La Secretaría de este Ayuntamiento dijo que era legal... la intervención, no lo dijo la Secretaría. La Secretaría de este Ayuntamiento dijo que era legal el acuerdo de constituir el PMS, de integrar a parcelas en el PMS. Ha venido el juzgado de lo contencioso número 3 y lo ha anulado. La Secretaría dijo que era legal... la iniciativa, era ilegal convocar una iniciativa popular sobre la zona ahora. Vino el tribunal y efectivamente dijo que sí era legal. La Secretaría dijo tantas cosas porque es una opinión jurídica y ha venido los tribunales y le han quitado la razón, como va a ocurrir aquí. Y aquí hay nada más y nada menos que una Dirección General de Costas que pertenece a un gobierno socialista, una nueva Dirección General de Costas, con un nuevo gobierno socialista, que es cuando cambia el criterio,
Y precisamente es la Dirección General de Costas socialista la que dice que esto incumple la ley de costas y que se crea apantallamiento y que se crea acumulación de volúmenes y que, por tanto, se incumple la ley de costas. Eso no lo digo yo, lo dice el Partido Socialista a través de su directora general. No lo digo yo. Yo también lo digo, pero es que también lo dice la Dirección General de Costas. Porque no es un problema de interpretación, es un problema de legalidad. Y díganme ustedes cómo, dice el informe de urbanismo, que tendrá que adecuarse, a ver cómo se adecúa eso, que adecuarse y tomar las medidas necesarias para que no se produzca el apantallamiento y que las alturas de las edificaciones existentes pues, sean coherentes con que no se produzcan apantallamientos. Decía, digo que sí a 2 torres y ahora digo que tengo que adecuar las edificaciones, la altura de las edificaciones. Eso es como decir sí y no. Digo que favorable lo condiciona a 40 cosas que no se van a cumplir. Lo he dicho, favorable, pero el condicionado es incumplible. El condicionado es incumplible. No se puede cumplir. No se puede cumplir. Y esto es una patada hacia adelante. Bien, pero como digo, a una vía muerta. Una patada hacia adelante a una vía muerta. Ilegal, fuera de plazo, venta que va a ser anulada, suelo que no se puede destinar a lo que se va a destinar. Todo eso ha sido ya, de alguna forma, dictaminado por los tribunales y va a ser ratificado, seguramente, en la sentencia que está a la espera, por muchas pegas que en ese procedimiento, por cierto, para también dar patadas hacia adelante, está poniendo pues, la empresa y el ayuntamiento para intentar, precisamente, que no se produzca esa sentencia antes de que cambie el gobierno municipal. Pero bueno, la ley y los tribunales llegan inexorablemente y llegarán. Y llegarán. Y el pueblo de Punta Umbría no puede pagar por algo que se haya hecho ilegalmente por sus representantes que votan a favor de este acuerdo. Y no lo va a pagar. Y no lo va a pagar. Porque si alguien tiene que pagar los perjuicios que en su caso se produzcan, que ya digo que no se va a producir porque la empresa es conocedora de todo esto desde el primer momento y, por tanto, no hay que indemnizarla en ningún caso, en ningún caso, Por favor. porque es conocedora formal de todas las ilegalidades y de todos los procedimientos judiciales interpuestos contra la misma, si alguien tiene que pagar el posible perjuicio, lo va a pagar los que han votado a favor con su bolsillo, no el pueblo de Punta Umbría. Por tanto, así se va a realizar y así se va a exigir cuando llegue el momento. Señora Carrasco. Sí, gracias. Yo le quería preguntar, señor Cansino, si cuando trajimos a este pleno, porque he de recordar que este proyecto lo llevamos trayendo desde el 2008, cuando trajimos la modificación número 5 con las 4 torres, si usted recurrió en alguna vía, en administrativa, en vía judicial, ¿recurrió? No, no recurrió, en el mismo sitio, en el mismo suelo, que ahora en el año 2018, que es cuando usted lo ha dicho, ahora es PMS, antes no, ahora es PMS. Y ahora con la modificación número 17, sí, con esta no estoy de acuerdo. Con esta la llevo hasta el fin en la vía judicial, con la otra no. ¿Qué le pasaba a la otra? ¿Que no le interesaba a usted políticamente? Porque vuelve a demostrar que su interés solo es el político, no el beneficio de Punta Umbría, que es el interés que debe tener un político, un servidor público. A Punta Umbría como máximo beneficiario, no el interés propio político, que es lo que tiene el señor Cansino. Le voy a recordar, señor Cansino, ya se lo ha dicho el señor secretario, que faltó usted a la comisión informativa, pero que no es la primera. Ya creo recordar que son 5. Voy a recordarle a todos los asistentes aquí, a todos los que nos escuchan, que el señor Cansino, como los demás portavoces, cobra por este ayuntamiento 1.200 euros mensuales, en parte por asistir a las comisiones informativas, lo que está en parte en su sueldo del ayuntamiento recogido. Debería usted ser un poquito más consecuente con lo que está trabajando aquí. Habla usted de proyecto ilegal. También eran proyectos ilegales el SAPU 5, también eran proyectos ilegales Salinas del Astur, proyectos que usted vendió a bombo y platillo en Fitur.
Pero claro, es que la diferencia, y vuelvo a insistir muchísimo, es que cuando le interesa a usted es positivo y es legal, y cuando ya no está gobernando y lo presentan otros, ya no es legal. Todo es ilegal. ¿No eran los mismos proyectos, señor Cansino? ¿Qué pasa? ¿Que no le interesaba? Lo deja usted bastante claro. Proyecto aberrante. Proyecto, un apantallamiento que no nos va a dejar ver cuando pasemos por debajo a todos los ciudadanos. Pero es que el proyecto que está más adelante, al de Tour, que usted construyó siendo alcalde, ¿qué era? Pues se lo voy a decir en sus declaraciones. Eran de líneas vanguardistas y modernas. O sea, a lo mejor es que unos metros más allí es vanguardista y moderna y unos metros más acá es aberración y apantallamiento. Habla usted también, señor Cansino, de la ilegalidad es constantemente. Le voy a hablar yo a usted de la negatividad que tiene usted con Punta Umbría, de la negatividad que usted transmite a todos los ciudadanos y, por supuesto, a todos los que nos hemos sentado bien. La compañera Amelia lo ha definido muy bien, lo que hemos sufrido a este señor, lo que hemos sufrido a este señor. No se ría, a mí no me daría gracia, porque que las personas tengan esa percepción de uno mismo es muy triste. Y la verdad que me da pena, señor Cansino, porque en la vida hay que ir sembrando, no creando ese odio y esa negatividad hacia los demás, y mucho menos hacia el interés que debe tener usted aquí, que es el beneficio de Punta Umbría. Vive escondido en la ley para fastidiar a este pueblo. Escondido en la ley. Sé que es jurista, pero no tendría que extrapolarlo tan excesivamente. La ley está para ayudar, no para hundir al pueblo que se supone que usted quiere. Con usted nada positivo puede salir adelante, pero es que lo que hay que dejar claro que no es que no quiera que salga adelante. Lo que quiere usted es paralizarlo, atrasarlo, porque lo que no quiere es que con estos beneficios que sostienen a nivel de empleo, de economía y, por supuesto, de ingresos para el ayuntamiento, se hagan cosas positivas en el pueblo, como lo estamos viendo. Que no es, como usted ha vendido, que es momento de elecciones y están las obras, no. Es momento de que cuando se han ingresado en este ayuntamiento el dinero por la venta de ese suelo, se ha podido invertir. Si lo hubiéramos hecho antes, cuando nosotros lo trajimos a este pleno, se hubieran empezado mucho antes esas inversiones en el pueblo de Punta Umbría, que es lo que este equipo de gobierno quiere, invertir en Punta Umbría. Solo trabajar por y para Punta Umbría, muy a diferencia de lo que usted hace continuamente. No sé si me he olvidado. Habla usted del informe de urbanismo, que cómo se va a adecuar. Entiendo yo que cuando se le da la información de pleno, usted la leerá, ¿verdad? Porque en el documento viene especificado por la empresa qué se va a hacer para reducir este apantallamiento. Y se da favorable por los servicios técnicos municipales. La altura, volvemos a recalcar, es competencia municipal. Y el informe de costas que usted habla de hace 2 meses, que no hemos esperado, se emitió hace ya 2 meses. Le gusta mucho manipular. Yo se lo dije una vez, señor Cansino. Tiene que usted tener el premio en su casa de manipulador nato. Porque lo es, pero le digo que no es un premio agradable, es algo negativo. Nunca es tarde, señor Cansino, para cambiar. De verdad, nunca es tarde. Hágalo. Se lo he pedido varias veces en este pleno, pero hágalo. Traemos hoy a este pleno un terreno muy importante de Punta Umbría. Va a ser una zona donde se unifiquen los espacios públicos de las plazas. Va a significar la imagen futura de Punta Umbría. Lo que hay que ser es vigilante para que ese proyecto sea un conjunto de calidad y para eso estará este ayuntamiento. Es un proyecto que va a ser un revulsivo para Punta Umbría y espero que como un proyecto positivo para Punta Umbría usted acompañe en ello por ser positivo para Punta Umbría. Muchas gracias. Señor... No le voy a contestar. Vale. No. Señor Gallego,
usted no cree en este modelo, pero es que usted en 4 años no ha presentado ningún modelo para Punta Umbría, ni turístico, ni urbanístico, ni nada de nada. Entonces, la participación, a usted se le ha invitado muchísimas veces, se ha hablado para muchísimos puntos y usted participa cuando quiere y como quiere. En otras cosas no ha tenido ningún problema en pedir la participación, en sentarse con un concejal para una propuesta. Pero como usted bien dice, pues este no es su modelo ni turístico ni urbanístico. Al PP en el último pleno de esta legislatura, darle las gracias por su sentido de la responsabilidad y por su amor a Punta Umbría. Porque por encima de las ideas de cada uno que estemos aquí sentados, tiene que primar Punta Umbría, porque somos servidores públicos. Por eso se nos paga a los políticos, por ser servidores públicos. Después, cada uno al que se le pague cuando tenga que ejercer la abogacía, la psicología o la medicina. Pero aquí somos servidores públicos. Ese es el concepto de un político y por eso cobramos. Y eso significa que tenemos que tener sentido de la responsabilidad y de la gobernabilidad. Y tenemos que negociar y consensuar los puntos, porque el pueblo de Punta Umbría en las últimas elecciones municipales no quiso que aquí se sentara ningún partido con mayoría absoluta. Quiso que hubiese mayoría simple para que pudiéramos ponernos de acuerdo por Punta Umbría. Y así lo hemos hecho. Lo que tenemos sentido de responsabilidad y de gobernabilidad. Y agradecerle ese apoyo que hemos tenido en muchos de los puntos y discrepancias en otros porque no podemos estar de acuerdo en muchas otras cosas. Señor Hernández Cansino, el informe de Costa, que es el único que usted ha leído y que usted le ha dado a los medios de información, porque dicho sea de paso, en estos 4 años no ha sacado usted de Punta Umbría en ningún medio de información ninguna noticia positiva. Hemos hecho y tenemos el álbum de fotos de lo que usted ha hecho en 4 años en los medios de comunicación y no hay nada que se haya hecho bien. Y eso, cuando usted muestra esas imágenes, usted daña al pueblo de Punta Umbría, no al político de turno que está aquí sentado. Usted daña al pueblo de Punta Umbría. Y le voy a decir una cosa. El informe de Costa, como bien lo ha dicho la señora Carrasco, lo recibimos el 14 de febrero. El 14 de febrero. Aunque usted de letra, las matemáticas son simples y tiene que saber contar si ha transcurrido. Y se le contestó el 13 de marzo. Por lo tanto, de ilegalidades ni en los plazos ni en Costa no hay absolutamente ninguna. Desde aquí, felicitar a todos y cada uno de los trabajadores de este ayuntamiento que han trabajado y han resuelto rápido, eficiente y eficaz, como lo hacen siempre. Los mismos, por cierto, que usted tenía. Cuando usted dice de broma, yo no he visitado a la directora general de Costa. Yo no voy, mire usted, ni lo sé ni me importa. Pero sí le voy a decir una cosa. Usted sí visita a muchos técnicos de esta administración y de otras. Como usted es una buena persona, por supuesto, advirtiéndole siempre que tengan cuidado, porque las cosas son ilegales. A Costa Madrid no sé si ha ido, pero yo sé a otros sitios que ha ido usted. Empezando por este ayuntamiento, que ha ido a los técnicos advirtiéndolo en ese tono tan afable que usted tiene siempre. Y después le comento una cosa. Le voy a decir, porque lo prometí y yo sí cumplo mi palabra, que cada vez que usted nombrara pacto, usted le voy a nombrar yo, porque yo estaba presente, lo que usted corrió en estas últimas elecciones para ofrecerle al señor Rodríguez Nevado su apoyo para que pactara con usted, porque le venían tiempos muy duros, que usted ya lo sabría, y necesitaba un hombre como usted, bragado. O sea, pacto era el que usted quería. Por supuesto, a mi despacho no vino nunca. Eso está claro, que usted y yo nos conocemos. Y eso no se le iba a comentar a usted. Y después comentar que dice una cosa y hace otra. La cadena SER, lleva usted 2 años
poniendo piedra en el camino en todo lo que sale. La última en este proyecto. Hoy todavía la ha querido usted dejar sobre la mesa. Y tiene usted, la verdad que tiene todo el arte del mundo, ¿eh? Tiene usted todo el arte del mundo. Yo creo que en arte dramático hubiese usted llegado a alcanzar un Goya. Un Oscar no, pero un Goya sí. Ha tenido usted el humor de decirle a la cadena C que yo quiero aprobar esto corriendo porque las elecciones no vaya a ser que no tenga buenos resultados, porque yo ya sé que no tengo buenos resultados. Pues mire usted, señor Hernández Cansino, usted no ha querido aprobar este proyecto, como otros proyectos, y ha puesto piedra en el camino porque usted sabe que a usted le queda muy poco recorrido político. A todos los compañeros que nos van a abandonar en las próximas elecciones, lo mejor, cuando volváis a vuestras vidas profesionales, y agradecer en nombre del pueblo de Punta Umbría el trabajo bien hecho que se ha hecho, con la conciencia tranquila y haber trabajado por y para el pueblo de Punta Umbría. Pasamos a votación, señor secretario. ¿Votos a favor de la propuesta de acuerdo? ¿Votos en contra? Se adopta el acuerdo. Votos a favor 8, Grupo Municipal Socialista, 3, Grupo Municipal Popular, en contra 1, Izquierda Unida, 3, Grupo Municipal Unido por Punta Umbría. Se levanta la sesión.